Bueno, en este video vamos a mostrar los diferentes métodos de aplicación de la test-student, que básicamente la test-student, especialmente para muestras independientes, se busca o se utiliza para determinar diferencias en la media entre dos grupos independientes. Un grupo es mutuamente excluyente o es independiente cuando el sujeto de evaluación solamente puede estar o solamente se puede encontrar en un grupo de medición. Entonces, la aplicación de este test es básicamente, como yo les decía, para dos grupos independientes medidos bajo la misma variable dependiente o bajo la misma herramienta de medición. Vuelvo, insisto, es sumamente importante yo poder identificar cuándo mis grupos de valoración o de evaluación o de análisis son independientes. Para ello, yo debo tener unos supuestos. Primero, que dos grupos de medición o evaluación sean medidos bajo la misma variable dependiente, y esta variable dependiente debe ser una variable continua, es una variable cuantitativa continua. Ejemplo, cuando quiero valorar el nivel de actividad física o el consumo de oxígeno sobre género entre hombres y mujeres. Otro supuesto a medir es que una variable independiente dicotómica debe ser utilizada para identificar ambos grupos. Ya les estaba diciendo, hombre-mujer, categoría mayor, categoría menores o demás. Debe existir independencia de las observaciones de ambos grupos. Ya les decía, debe ser dos grupos totalmente independientes, como ya se los he mencionado en varias veces. No deben existir valores extremos en cualquiera de los dos grupos en torno a la variable dependiente. Eso se utiliza o se determina a partir de los gráficos de caja o de Bossplot, y es una de las cosas que se deben realizar antes de aplicar la prueba de test student. La variable dependiente debe seguir una distribución normal para cada grupo, es decir, ambos grupos deben suplir o deben cumplir la regla de normalidad, que eso lo vamos a ver en videos posteriores, cómo se determina. Hay diferentes estrategias de medición para determinar esa normalidad en ambas variables, pero es un supuesto que ambos grupos deben considerar y que deben tener para aplicar la textura. Y por último, debe existir homogeneidad de varianzas, es decir, que la varianza de las variables dependientes debe ser la misma para ambos grupos. Con respecto a las hipótesis, tenemos diferentes opciones. Hipótesis nula, podemos determinar que la medida entre los dos grupos es igual, es decir, no hay diferencia de medida entre ambos grupos de medición. O se puede jugar con las palabras y modificar la interpretación o la propuesta de la hipótesis, pero que en última el significado es el mismo, donde la diferencia entre la media de los dos grupos es igual a cero. Con respecto a la hipótesis alterna, pues básicamente la media entre ambos grupos no es igual, o hay diferencias entre la media de ambos grupos, o en su defecto también se puede establecer que la diferencia entre la media de los dos grupos es distinta de cero. Entonces esas son las diferentes estrategias, las diferentes formas de establecer la hipótesis, especialmente cuando se use este tipo de estadístico para contrastes de hipótesis.